Damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para cada una de las personas que nos sintonizan a través de este medio Busco en Ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Miriam y Ricardo Ortega, nuestro segmento que te conozcan a ti. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Jorge, quiero saludarte a ti y a todos los que nos hacen el favor de ver y escuchar. Hola Jorge y hola a todos los que nos escuchan a través de Busco en Ti Radio. Y es un gusto el día de hoy poder estar con ustedes y que Dios nos permite poder transmitir su palabra. Sí, y hoy queremos hablar de un tema pues, que es en extremo importante en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, en realidad para todo el total de nuestra vida, acaba siendo un tema sumamente importante y que es ¿cuál amor? Es la oración, pero La entendiendo oración. un poco más la oración. El tema de la oración pues es enorme, es muy amplio. Ahí podemos pasar más de un año en este tema y seguiríamos aprendiendo cada día más, pero el día de hoy vamos a ver lo que es entendiendo un poco más la oración. Exacto, pero como bien dices, la verdad es que es un tema sumamente amplio. La Biblia nos enseña muchísimo al respecto sobre el tema de la oración y no solamente nos enseña mucho, sino que nos pone un montón de ejemplos de cómo muchas personas oraban, cómo Jesús oraba, incluso de los pocos modelos que Dios nos dejó en la Biblia. Uno de ellos es el de la oración, justamente, que hoy nosotros conocemos como el Padre Nuestro y que es tan importante para todos nosotros los creyentes, independientemente de cualquier denominación que tengamos. La verdad es que sigue siendo un modelo sumamente valioso porque nos orientan mucho de cómo es que nosotros podemos dirigirnos al Padre, ¿no? A- Entonces, pues Así bueno. es, y incluso haciendo, bueno, ahí recordando lo que tú estás mencionando, que en la Biblia pues podemos ver cómo se menciona en cuanto a la oración en cuanto a Jesús, más de 25 veces en las escrituras de Jesús está, con respecto a la oración. O sea, Exactamente. y Y vamos podemos a llegar ver un esa poquito, importancia. y vamos a llegar un poquito a eso, pero bueno, vamos a empezar por definir justamente lo que es la oración. Aunque nosotros podemos tener definiciones que son muy simples, pero muy ciertas, de que son un diálogo con Dios al final del día, es el momento en el que estamos hablando con Él, y esa es la parte importante en la que tenemos que entender que es un momento en el que estamos hablando con Él, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy probable que nosotros estemos confundiendo el tiempo de nuestra oración como que es el tiempo en el que llego, me presento, casi casi aplico el otra vez yo soy Dios y le hago todas mis peticiones, todos mis reclamos, todas mis quejas, todo lo que yo le tengo que decir a él, lo cual es muy válido. La Biblia me invita con frecuencia a que hagamos eso, pero se nos olvida que es un diálogo. Al final del día es algo circular. Yo hablo a Dios, pero también Dios me habla a mí y nosotros en ocasiones nos confundimos y pensamos que es solamente cuando yo llego, yo le hablo a Dios, pero no me espero a que Él me esté hablando, ¿no? Entonces, aunque ahorita vamos a llegar a un poco puntos mucho más concretos, sí para mí es muy importante arrancar con esta observación. La oración es un diálogo circular, aunque suene redundante, pero mejor eso a que no nos quede claro. Es un diálogo circular donde yo hablo y Dios nos habla, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, la oración es parte de una comunicación que tenemos con Dios y sabemos que para que haya una comunicación se requiere de un emisor y un receptor, o sea, y es lo que estás comentando, o sea, no nada más un monólogo ni un diálogo. Exacto. Y vamos a mencionar, me gustaría mencionar que en la oración en cuanto a lo que es el hebreo, se deriva de la palabra tefilá. Tefilá, que es entendida como, esta es una palabra hebrea, que es entendida como una introspección, Introspección, ¿verdad? sí. Que resulta entre la unión de nosotros que somos criaturas de Dios y a la vez, y los que hemos aceptado al Señor hijos y el Creador. O sea, es
es una introspección entre nosotros y Dios, y viene a ser como una unión entre un hijo con un padre. Y es ahí donde vemos lo que dices, cómo Jesús oraba aquí, cuando estaba aquí viviendo en la tierra, pues era esa introspección, esa unión que tenía con el Padre. Y vemos que no solo es una, pues, como dices, una sesión de solicitudes, de peticiones, sino que es una unión, es una comunión entre Dios y sus hijos. No es solo hablar con Dios, sino también es hacer un autoanálisis de la presencia de nuestro Dios, de la presencia de Dios mismo aquí en esta tierra, o sea, ver primero dirigirnos a Él y es cuando ahí vemos y entramos delante de su presencia viendo sus atributos, porque lo vemos por quién es Él, en decir, Señor, tú eres el Dios, tú eres mi Señor, tú eres bondadoso, tú eres misericordioso. Y es ahí donde empezamos también a mirarnos a nosotros mismos y ver qué hay dentro de nosotros. O sea, y es cuando nos ponemos bajo esa cobertura, bajo esa autoridad de Dios misma. Y es ahí donde empieza a ver, empezamos desde ahí, sin que estemos pidiendo algo, empieza a haber esa transformación de nuestra vida, porque empezamos a transformar nuestro corazón al alinearnos a Él. Y también pues la palabra tefilá, pues vemos pues que viene a ser pues un momento de sinceridad donde vamos a abrir, ahora sí que comunicar nuestro corazón al Señor. Delante de Dios no podemos ocultar las cosas, es presentarnos delante de Él sin filtros y es ahí donde venimos delante de su presencia. Y esta palabra tefilá también tiene origen con otra palabra de hebrea que se llama pilel, pilel. Su raíz significa juzgar, diferenciar o clarificar, implicando que orar es alinear el propio juicio con el divino. Es ahí cuando mi vida vengo delante de Dios en oración, alinear lo que yo creo, lo que yo antes de pedirlo, antes de pensarlo, alinearlo con el Señor, con nuestro Dios. Que es el punto importante para nosotros, la oración. Todo lo que tú dijiste acerca de Tefilá, claro que es muy importante porque nos permite justamente, como decía, ser sinceros, abrir nuestro corazón para agradecer, para pedir ayuda, para alabar. Eso es muy importante y vamos a darnos cuenta que además tenemos que aprender a dedicarle un tiempo a todo eso. Pero posiblemente la parte más importante, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, incluso de Jesús mismo, es cuando entendemos que la oración no es el momento para que yo le hago mis peticiones a Dios, esperando que me diga, Ricardo, ya anoté todo, dame unos minutos para echar mano a la obra, ¿verdad? Sino que es más bien el momento en el que yo, Ricardo, me empiezo a hablar con Dios, a tener una comunicación con Él, para que yo pueda alinear mi voluntad a la de Él y no para que yo espere que Él alinee su voluntad a la mía. ¿Por qué? Porque al final del día, como decías en la definición de Tefilá, es la comunicación entre el creador y el creado. Es decir, en la oración Dios va a estar encima de mí. Él es más importante que yo y lo que yo hago es buscar su voluntad para yo alinearme a la de Él. Y claro, Dios como un padre que nos ama, al final del día, pues va a buscar darnos gusto, que estemos bien y todo eso, pero el motivo de nuestra oración debe ser que yo pueda alinear mi voluntad a la de Él, ¿vale? Así que vamos a empezar. Y bueno, algo muy importante que tú decías que a mí me llama mucho la atención es que cuando la Biblia de repente pone ejemplos, como que nos deja, y se puede hacer de esta forma, ¿no? Pero cuando empezamos a ver uno y otro y otro y otro, nos empezamos a dar cuenta de la importancia de algo, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos los evangelios, encontramos cerca de 25 referencias en las que Jesús está orando. Y acordémonos que el Evangelio es uno. Entonces, en un solo relato, nosotros encontramos cerca de 25 referencias de cómo Jesús está orando. Y lo que nos lleva a nosotros a decirnos algo. Si Jesús, siendo Jesús, tenía la necesidad de orar, como nos enseña Lucas 18:1, nosotros también tenemos una necesidad de hacerlo. Así es, porque
Jesús vino, recordemos de que ya lo vimos en capítulos anteriores, que siendo Dios también se hizo 100% hombre y la parte de su humanidad pues requería también, ahora sí que alinearse a lo que era la voluntad del Padre. Y lo vemos, la necesidad de Jesús en buscar la voluntad del Padre. Pues también a lo largo de toda la Biblia podemos ver que en sí la palabra oración va a aparecer más de 100 veces, o sea, En toda la en Biblia. toda la Sí, Biblia. sí, sí. Y además algo muy interesante, porque aparece 100, ok, pero con personajes muy distintos, en momentos muy distintos, circunstancias muy distintas, momentos históricos muy distintos, lo que significa que la oración no se restringe a un momento, a una circunstancia, a una época, sino la oración es algo que es universal para cualquier momento, ¿no? Entonces, y vamos a empezar para definir algunas cosas de la oración. Y a veces nos es bueno empezar por lo que no es, porque a veces es buena idea empezar así, ¿no? Lo primero es que la oración debemos entenderlo como que no es lo que cambia los planes de Dios, ¿no? No es la manera en la que yo le hago manita de puerco, en la que lo voy a forzar, en la que yo voy a hacer que Dios haga lo que yo quiera, aunque Él no haya querido hacer eso, ¿no? No es eso, sino que al contrario, como veíamos ahorita en la definición esta de Pilel, es donde nosotros alineamos nuestra voluntad. La oración no es cuando yo busco que Él haga lo que yo quiero, sino más bien la oración lo que busca es que yo entienda lo que Él quiere para que entonces yo pueda hacer lo que Él quiere. Entonces, eso cambia dramáticamente. Por ejemplo, cuando yo tuve mis primeros encuentros hace muchos años con Dios, yo sí pensaba que la oración era, yo llego, le pido y pues Dios eventualmente tiene que darme todo, ¿verdad? Y con el tiempo fui entendiendo que no necesariamente era así, hasta que, bueno, hoy, pues después de unos 28, 30 años, no, pues ya 31 años de andar en Cristo, pues ya entendí que la oración no es para que Él haga lo que yo quiera, sino para que yo haga lo que Él quiere. Así es, porque yo creo que este punto es muy importante del que estás partiendo, porque yo creo que a todos nos ha pasado eso en algún momento. Tal vez alguien de los que nos está escuchando está en ese punto en el que piensa de que es que yo ya vine a orar, ya vine a pedirle a Dios y Dios no me hace caso. Y pensamos que pareciera que que Jesús, Dios, el Padre, tiene que sujetarse a nosotros y no es venir a darle y está bien que pidamos, la Biblia lo dice, pero como dices, la oración no va a cambiar los planes de Dios, o sea, la oración no es para que Dios se sujete a mi voluntad, Claro. sino que es venir y buscar la voluntad del Señor, porque ahí, fíjate, hay mucha frustración de mucha gente. Ahí es donde es el primer punto, ese es bien importante porque hay mucha frustración y la gente se frustra de que dice, Dios no me escuchó, Dios no me dio lo que le pedí, esto no funciona conmigo, no quiero ya saber nada de Dios. Y ya me enojé con Dios y ya me voy, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque no me dio lo que yo quise. Y la verdad es que no necesariamente es así, ¿no? Ahorita vamos a llegar un poquito a ejemplos más concretos y sobre todo a empezar a separar algunos temas porque también nosotros, por ejemplo, podemos encontrar textos en la Biblia de que alguien le pidió algo a Dios y pareciera que Dios acabó por cambiar de parecer, ¿no? Y vamos a tomar un poco de esos ejemplos para que entendamos que Dios no es que cambie su propósito, no es que cambie su voluntad, sino que en ocasiones va a decir, ok, voy a tomar un poco más de tiempo, pero va a suceder al final del día, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a llegar a esos puntos para continuar con esto, ¿no? Lo siguiente también es que si bien nuestro tiempo de oración es un tiempo para poner nuestras peticiones delante de él, y aquí sí hay que ser muy claros, sí es muy válido que nuestro tiempo de oración pongamos nuestras peticiones delante de él. La Biblia nos enseña y nos enseña con frecuencia que no solamente es válido, sino es deseable
que nosotros, aquello que hay en nuestro corazón, lo podamos expresar delante de Dios. Señor, nos gustaría que por favor nos ayudaras a, te pedimos que nos ayudes a, por favor, ojalá tú puedas hacer algo al respecto en este asunto. Entonces, insisto, no solamente es válido, sino que además es deseable poder hacerlo, ¿vale? Pero el corazón de nuestra oración, así como dijimos que no era que Dios haga lo que yo quiera, sino yo hacer lo que Él quiere, también el corazón de nuestra oración tampoco es que yo le diga solamente todo lo que yo quiero, porque la oración no tiene como fin que yo le exprese todo, sino el fin de la oración también es que nosotros podamos tener un tiempo para conocerlo y para entenderlo también. Yo sé que tú vas a decir, pero entenderlo está muy complicado porque pues, Él es Dios y pues, yo estoy como a que 100.000 millones de años luz de ser Dios, ¿verdad? Y tienes razón, nosotros pues, no aspiramos a ser Dios, ¿no? Pero sí en la medida de lo posible podemos pedirle a Dios, por favor ayúdanos. Y en ocasiones Dios nos dará una explicación, en ocasiones, normalmente no lo hace, pero sí nos podrá decir, oye, ¿y qué tal si en vez de eso hacemos esto? ¿Qué tal si en vez de que me pidas eso por esa persona, me pides por esto? ¿Qué tal si en vez de que me pidas que le mande un rayo a alguien, mejor oras para que ese alguien me conozca, ¿no? Entonces, esa es la parte importante también, que nosotros podamos tener un tiempo para conocerlo y para dejar que Él nos diga lo que espera de nosotros, ¿o no? Sí, porque ahí es donde entra lo que es el diálogo, lo que empezaste diciendo, no es un monólogo, sino que es un diálogo. Señor, es el momento de darte mis peticiones, Señor, y las ponemos delante de Él, y es donde escuchamos, nos detenemos a escuchar qué es lo que Dios nos dice. A veces, ¿cómo vas a saber tú que Dios te está hablando? A veces te va a hablar a través de tu lectura bíblica, a veces en el tiempo de oración guardas silencio y le pides a Dios, Señor, háblame. Y ahí Dios te va a hablar a través del corazón. No esperes escuchar una voz audible así de celestial. La mayoría pues no lo escuchamos Normalmente así. no. Nunca lo he escuchado, lo hemos escuchado en Aunque nuestra... puede suceder, pero Puede, la verdad es pero que es las menos. ajá, pero en el corazón, Dios te va a hablar al corazón, a tu espíritu. Y ahí vas a sentir como una vocecita que te va a decir lo que tú dices, de que Señor, yo quisiera que desaparecieras a tal persona que es mi enemigo. Y al mejor ahí Dios te da una palabra para esa persona, para que estés orando, te pone a orar por él, para que le compartas. Y es ahí donde buscamos la respuesta del Señor a lo que le estamos pidiendo. Exacto. Y algo también que es muy importante para cerrar este círculo de por qué es importante la oración, o que continuaremos seguramente un par de sesiones más, nos veremos aquí todavía un par de lunes, pero para ya empezar a aterrizar un poco, algo que también es muy importante es que a veces nosotros podemos pensar que Dios se deja sorprender si yo hago oraciones súper largas, llenas de repeticiones, llenas de palabras rimbombantes que a veces ni siquiera alcanzamos a entender bien. Y lo cierto es que Dios no se deja impresionar por eso, ¿no? Me gustaría decirte que Dios prefiere la calidad de nuestra oración a la cantidad, pero eso sería dejar por fuera a la oportunidad que a veces tenemos de dedicarle un rato largo a hablar con Dios. Y cada rato largo que nosotros tengamos, vale la pena aprovecharlo. Entonces, Dios está esperando que tengamos tiempos de calidad para hablar con Él, pero también de cantidad. Porque no quiero dejar pasar las oraciones largas, ¿no? No quiero dejar la idea de que Dios no quiere oraciones largas, quiere oraciones concretas, pero bien. Pues en ocasiones sí, ¿no? Cuando vas a dar gracias por los alimentos, pues no ores 20 minutos, porque pues el caldo se te va a enfriar y la siguiente oración va a ser, Señor, manda fuego a mi caldo, porque ya la grasa se le está acumulando, ¿no? A lo mejor ahí sí la oración puede ser de un minuto, ¿no? Pero si en la noche, si en la mañana tienes tiempo de dedicarle 10, 20, 30 minutos a un buen tiempo de oración, dedícaselo. Pero centrémonos en la calidad de nuestra oración. Y la calidad de nuestra oración es cuando nosotros sí le dedicamos tiempo a expresar lo que hay en nuestro corazón, pero también dejamos que Dios se exprese lo que hay en su corazón
para con nosotros, porque eso es lo que va a traer dirección, es lo que va a traer el siguiente paso para nuestra vida, es lo que va a traer sobre en qué tenemos que enfocar nuestra oración, es lo que va a acabar por definir nuestra oración. Señor, yo quiero tener tal cosa y quiero que me mandes lo más grande, lo más aquí, lo más asado, lo más del otro. Y a lo mejor Dios nos dice, oye, yo no estoy pensando para ti de esa forma. Quiero sí hacer algo al respecto, pero lo que quiero hacer es en este sentido. Ah, ok. Entonces yo puedo empezar a orar en ese sentido, como Dios me lo está mostrando. A eso se refiere con la calidad. No hacer una oración chiquita necesariamente, sino dejar que en ese tiempo de oración, como veíamos hace unos minutos, no solamente expresamos nuestro corazón, sino también dejamos que Él exprese el suyo, para que entonces no estemos buscando que en la oración yo force a Dios a hacer lo que quiero, sino más bien yo estoy intentando entender su voluntad para yo alinear mi voluntad a la suya. A eso me estoy refiriendo con una oración de calidad, amor. Sí, y qué podemos ver en la Biblia respecto a esto? Pues, ¿qué podemos ver, amor? Podemos ver. No, a ver, tenemos muchos ejemplos, es que me gusta vacilar a mi esposita. A ver, podemos ver muchos ejemplos de mucha gente que efectivamente eso es lo que estuvo buscando, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo de una oración de calidad y la vamos a retomar un poco más adelante, pero es posiblemente una de mis oraciones favoritas. Y ya con esto empezamos a cerrar un poquito el día de hoy, ¿vale? Cuando Jesús un día está con sus discípulos, le avisan que su amigo Lázaro está enfermo y luego le avisan que se muere. Él les dice, nuestro amigo Lázaro duerme a sus discípulos, ¿no? Los amigos, dice la Biblia, que pensaron que él se refería a que estaba durmiendo como recuperándose porque ya estaba bien. Y vemos cómo de Jesús deja pasar 4 días entre que le avisan que se muere hasta que él va a su tumba. Ajá. Cuando va a la tumba, la escena es emocionalmente fuerte porque las dos hermanas de Lázaro eran gente muy querida también por Jesús. Y cuando se enteran que Jesús ya está fuera para venir a visitarlas, vemos como la primera de ellas se acerca y le dice, si tú estuvieras aquí, él no se hubiera muerto, pero yo sé que en ti va a tener vida. Ajá. Y él le dice que sí, que todo aquel que en él cree, pues tiene vida eterna. Ajá. Y ella lo escucha, pero pues a lo mejor seguramente todavía muy dolida, tiene 4 días que se murió su hermano, como que no alcanza a entender de lo que está hablando Jesús. Manda a llamar a su otra hermana, la otra hermana le dice curiosamente exactamente lo mismo. Jesús, si hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. Lo que sí, lo que yo quiero pensar que pudo significar o puede significar que habían platicado sobre el tema y las dos se dijeron, es que si Jesús hubiera estado aquí no se hubiera muerto. Tiene razón, si él hubiera estado aquí, por eso las dos argumentan lo mismo, ¿no? Jesús con esta segunda hermana ya nada más le dice que lo lleven por favor a la tumba, ¿no? Y cuando está con la tumba, le pide a la gente que mueva la piedra. Tú sabes que en aquel entonces no los entraban en tumbas enterrados, sino los metían a una cueva y correr una roca que era sumamente pesada, ¿no? Cuando la van a correr le dicen, oye Jesús, pero ya tiene 4 días, ya tiene un ratito esto, ¿no? Entonces, es entonces cuando dice, a ver, ustedes abran. Y cuando se abre la puerta, la oración de Jesús es muy interesante, porque la oración de Jesús literalmente dice, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas, pero no lo digo a causa de mí, sino a causa de ellos, para que ellos crean que tú me has enviado. Lázaro, sal fuera. Eso como que, pues no suena a oración para resucitar un muerto, ¿no? Como que suena que uno tendría que haberse puesto muy serio y muerte y te derroto en el nombre de, bueno, en mi nombre porque era Jesús, ¿verdad? Te derroto en mi nombre y Lázaro y yo te resucito, no sé. Ay, podemos pensar en 100 tipos de oraciones como que muy impresionantes para levantar un muerto, ¿no? Pero Jesús dice algo muy interesante y dice, te doy gracias porque siempre me oyes. Y si tú te fijas, previo a ese momento, nos damos cuenta que Jesús pasó largos tiempos de oración para con el Padre. Y si nosotros nos vamos a lo que la Biblia enseña para lo que es la oración, podemos tal vez sacar la conclusión, porque la Biblia no lo dice expresamente, pero podemos llegar a la conclusión de que Jesús se pasó buenos tiempos
hablando con el Padre, orando sobre, Padre, ¿qué vamos a hacer con Lázaro? Ya se murió, ¿lo vamos a dejar muerto o vamos a hacer que regrese? No porque yo quiero tener a mi amigo de vuelta, que sí lo quiero tener, porque además dice que él era un amigo a quien Cristo amaba. Ajá, pero no te lo pido por solamente porque yo quiera tener a mi amigo junto a mí otra vez, ni porque yo le quiera hacer un favor a las hermanas, sino porque yo quiero que la gente crea que tú me has enviado. Por eso cuando se pudo parar enfrente de Lázaro, ya muerto, su oración se redujo a un Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas, mas no lo digo por mí, sino para que ellos crean que tú me has enviado. Lázaro, sal fuera, ¿no? Ese es un ejemplo de una oración de calidad. ¿Por qué? Porque claramente Jesús, antes de llegar a la tumba, le dedicó buenos ratos a hablar con el Padre respecto a este tema, hasta que Jesús pudo entender cuál era la voluntad y el propósito para la vida y para la muerte de Lázaro. Una vez que él supo lo que había sucedido o lo que el padre quería hacer, entonces sí se va a la tumba, pide que la abran y le toma 3 segundos decirle a Lázaro que salga. No, no tuvo que decir muchas palabras, no tuvo que expandirse mucho, no tuvo que hacer grandes cosas, sino solamente tuvo que dedicar unos segundos, pero ya había tenido un buen tiempo con él. Este es un ejemplo de una oración de calidad, como tú dices, de las muchas que nosotros encontramos en la Biblia, ¿no, amor? Así es, porque a lo mejor alguien dice, bueno, lee los pasajes y ve que son oraciones en palabras pequeñas, o corta, ¿cómo? Cortas palabras. Sí, Sí, pues pocas palabras, pocas sí, de palabras, pocas sí. palabras, pero detrás de eso hay un gran tiempo de comunión de Jesús con el Padre. O sea, y en la palabra del Señor, o sea, en la palabra podemos ver cantidad de veces como dice, y Jesús se apartaba a orar. O sea, buscaba la voluntad del Padre. Es por eso de que ya llegaba y sabía, como dice, sabía, ya había alineado su voluntad a la voluntad del Padre. El Padre ya le había hablado, él ya sabía lo que iba a hacer y pues llegaba y lo hacía. O sea, y nosotros lo leemos como que más simple, ¿no? Pero implicó tiempo atrás de calidad de estar en comunión con el Padre. Exactamente. Y ya para cerrar este segmento el día de hoy, amorcita, con lo que podemos cerrar es que, acuérdense, nuestro íntimo deseo al momento de estar orando no es conseguir lo que queremos, ni que Dios quiera lo que yo quiera, sino lo que debe motivar o el íntimo deseo de nuestro tiempo de oración es estar con Él. Es simplemente estar con Él. Cerrar los ojos y saber que hemos abierto un canal de comunicación con el creador del universo, aquel que sostiene a todo el universo con el poder de su palabra y a que nosotros podamos decirle, Padre. Es que estamos hablando con aquel que nos amó de tal forma que envió a su Hijo unigénito para que muera por nosotros y no tengamos que tener muerte eterna, sino vida eterna. Ese es lo que debe motivar al final del día nuestra oración y también el buscar su voluntad, el buscar su consejo, buscar su guianza y que Él pueda involucrarse en todos los temas de nuestra vida. Y con esto me despido y déjame repetirte estos puntos. Lo que buscamos es que Él pueda, nosotros podamos encontrarnos con Dios para buscar su voluntad, buscar su consejo, buscar su guianza y que Él pueda involucrarse en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que estamos buscando. Y bueno, con esto llegamos al fin de este segmento. No hemos terminado de hablar de la oración. Vamos a continuar la siguiente semana, pero hoy, pues déjanos orar por ti, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias por cada uno de las personas que nos hacen favor de escuchar o de ver, Señor. Por favor. Bendíceles, guárdales de todo mal, Señor, y que por favor podamos vernos la siguiente semana para seguir considerando lo que tú tienes que enseñarnos acerca de nuestra comunicación para contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amigos, les mandamos un fuerte saludo y nos da gusto verlos en este segmento que te conozcan a ti, que transmite a través de Busco en Ti Radio Online, Recuerda, conócelo. a través de su palabra. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Saludos.